Gracias por todo, Señor. Y en esta mañana, oh Dios, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Gracias por esta semana que tú nos has dado. Gracias porque nos has bendecido, Señor, de maneras extraordinarias. No sabemos, Señor, de cuántos peligros tú nos has librado. Y gracias, Señor, gracias por todo. Dios mío, te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío. Permite que esta palabra pueda ser de bendición a cada persona en esta mañana, Señor. Yo sé que tú has traído a cada persona con un propósito específico, definido. Y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero leer, hermanos, un pasaje en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 7, quiero leer del versículo 14 al 25, porque ahí vamos a tener la predicación en esta mañana. Dice la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, en esta mañana quiero continuar con esta serie que le hemos llamado Verdades Fundamentales del libro de Romanos. Hace un tiempo nosotros estuvimos estudiando un poco más del libro de Romanos. Esta vez solamente estoy sacando algunos temas que considero que son muy importantes. Algunas veces vamos a ir capítulo por capítulo, otras veces no, pero esto es algo muy importante. El tema de hoy le hemos puesto nuestra guerra interna. Y lo que voy a compartir en esta mañana, hermanos, es algo muy importante. O sea, si tú lo captas, si tú captas esto que voy a compartir, eso va a evitar muchos dolores y confusión en tu vida cristiana. Como dije, el tema de hoy es nuestra guerra interna. Fíjense, hermanos, típicamente cuando una persona llega a ser cristiano, todo marcha bien, ¿verdad? Las cosas empiezan a cambiar, hay victoria, hay gozo, hay paz. O sea, cuando una persona se convierte al cristianismo, todo parece color de rosa, ¿verdad? Estás con un gozo tremendo, tú quieres compartir ese gozo con todo mundo, sientes todo muy bien. Pero después de un tiempo, empiezas a tener problemas otra vez. Vuelves a las luchas, los viejos hábitos vuelven y te atormentan. Y piensas que ya habías dejado todas esas cosas, todas esas luchas atrás, ¿verdad? Y entonces, cuando vuelve todo eso, te preguntas, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Realmente soy cristiano? Hermano, la experiencia de muchos cristianos es que quieren hacer lo bueno, pero no son capaces de dejar la vida vieja. Se sienten incapaces de hacer lo que saben que es bueno y correcto. La gente dice, sé lo que es malo, no quiero hacerlo y sé que Dios no quiere que lo haga. Entonces, ¿por qué lo hago? O sea, lo que quieres hacer, no lo haces. Lo que no quieres hacer, eso haces. Te sientes como si tuvieras dos personas dentro de ti. Una deseando hacer lo bueno
y la otra deseando hacer lo malo, perdón. O sea, parte de mí quiere vivir para Cristo y otra parte no quiere vivir para Cristo. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? En este capítulo 7 de Romanos, hermanos, Pablo explica que como cristiano tienes dos naturalezas. Tenemos una naturaleza nueva de la que se habla en Efesios. Esa nos fue dado cuando llegamos a ser cristianos. O sea, la naturaleza nueva quiere hacer lo bueno, lo recto, quiere agradar a Dios, quiere vivir para Dios, sinceramente desea ser y hacer lo bueno. Pero la Biblia dice que a la vez tienes una naturaleza vieja, o sea, la que tenías antes de ser cristiano. Como hemos dicho, ¿verdad? No murió cuando te hiciste cristiano, todavía la tienes. La única forma en que se muera, ya dijimos el otro día, ¿verdad? Que sencillamente es que te mueras, entonces se va a morir tu vieja naturaleza. Pero mientras vivas la tienes todavía. Tienes dos naturalezas en tu vida. Una naturaleza nueva que quiere hacer lo bueno y una naturaleza vieja que quiere volver a la vida de antes. Gálatas 5 dice que hay un conflicto entre estas dos naturalezas. Fíjate, Gálatas 5, verso 16, fíjate lo que dice. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, del viejo hombre. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, hay una guerra dentro de ti si eres cristiano, una guerra interna. Parte de ti desea hacer lo malo, lo que hacías antes, o sea, esa es la vieja naturaleza. Parte de ti desea hacer lo recto, lo bueno, la voluntad de Dios, o sea, la nueva naturaleza, y ambas están en conflicto todo el tiempo, de manera de que no sabes qué hacer. Y Gálatas 18, en Gálatas capítulo 5, en el verso 18, concluye y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, ¿qué podemos decir de la naturaleza vieja? Yo sé que esto es algo terrible, pero así es. ¿Qué es lo que decimos de la naturaleza vieja? Bueno, solo quiere pecar, nunca quiere hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno aunque deseara, no tiene el poder para hacer lo bueno. La naturaleza vieja nunca va a cambiar. No podemos castigarla ni golpearla para que ande rectamente. No podemos disciplinarla, o sea, no va a cambiar. Mientras vivas en este mundo, tendrás los mismos deseos que antes. Entonces tenemos que aprender cómo ganar esa guerra en nuestra vida. No sé si alguna vez usted escuchó esa ilustración que hacen, ¿verdad? Que es muy popular, que ilustran esas dos naturalezas que tenemos como dos perros que viven adentro de ti, ¿verdad? Y dicen, hay una lucha entre esos dos perros, ¿y quién va a ganar? Bueno, va a ganar el que alimentes más. O sea que uno de esos perros, podemos decir, representa la carne y el otro representa el espíritu. Entonces, si tú todo el tiempo alimentas la carne, pues cuando venga un pleito, pues va a ganar el que esté más gordo, ¿verdad? El que esté más alimentado va a ganar. O sea, es una manera de como ilustrar esas dos naturalezas que tienes. Entonces, en este capítulo 7 de Romanos, Pablo nos da un cuadro de la lucha del cristiano. Es una autobiografía de Pablo. Y nos consuela saber, hermanos, que no estamos solos en esta lucha. Pablo se revela honestamente aquí, comparte sus sentimientos y sus luchas, descubre su alma. O sea, esto es con lo que Pablo está luchando y es algo que tal vez tú te identificas en esta mañana. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las luchas de Pablo. En primer lugar, Pablo dice, tengo un problema. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Otra versión dice, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. O sea, lo primero que Pablo dice aquí es, tengo un problema. Antes de obtener una victoria en tu vida, tienes que admitir que tienes un problema.
Y es el problema de las dos naturalezas. El pecado quiere dominar tu vida. La palabra clave, hermanos, en Romanos 7 es yo. Esta palabra se usa unas 6 veces en 12 versículos. Pablo tiene problema del yo. Hay palabras como yo, mi, me, mis. Esas palabras se usan vez tras vez. O sea, nuestro problema mayor no es el diablo, o sea, es el yo. Yo soy el estorbo. Mi naturaleza vieja continuamente quiere hacer lo malo. Mi naturaleza nueva quiere hacer lo recto. Y entonces ahí está la guerra. Entonces Pablo dice en primer lugar, tengo un problema. Número 2, dice, estoy confundido. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Déjeme detenerme un poco ahí. Porque lo que hago no lo entiendo. O sea, nos debería de consolar a nosotros que aún Pablo, siendo el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, no siempre entendía lo que pasaba en su propia vida. O sea, Pablo, el gran apóstol, dice que no siempre entiende lo que hace. Y él tiene 2 preguntas. Dice, ¿cómo puedo dejar de hacer lo malo? ¿Y cómo puedo empezar a hacer lo bueno? Dice que por mucho que desea, parece que es incapaz de hacer lo recto. Otra vez el texto, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, ¿cuántos de nosotros empezamos el día con buenas intenciones, ¿verdad? Este día voy a hacer esto, voy a portarme de esta manera, todo. Hoy será diferente. Pero al final del día, a veces tenemos que reconocer de que fue el mismo problema. Entonces Pablo dice, tengo un problema, estoy confundido. Número 3, dice, estoy frustrado. Dice el verso 17 y 18, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que aquí está diciendo Pablo que tiene las mejores intenciones, pero después de todo no las cumple, o sea, no es capaz de cambiar. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se acuerdan, hermanos, de Pedro en el jardín del Getsemaní? Dice la palabra que Jesús vino y los halló durmiendo, ¿verdad? Halló durmiendo a Pedro. Entonces dijo el Señor que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una historia, hermanos, medio chusca que le quiero contar, que ilustra o resume este verso 27. Y es una historia que se llama la rana y el sapo juntos. Fíjense, la rana hizo unas galletas. Estas galletas huelen bien, dijo. Se comió una, saben aún mejor, dijo. La rana corrió a la casa del sapo. Sapo, sapo, prueba estas galletas que he hecho. El sapo se come una de ellas, de esas galletas. Estas son las mejores galletas que he comido, dijo el sapo. El sapo y la rana comieron muchas galletas, una tras otra. ¿Sabe, rana?, dijo el sapo, con la boca llena, creo que debemos de dejar de comerlas, porque nos vamos a enfermar. Tiene razón, dijo la rana, comamos una más y ya. Se comieron cada uno una galleta más. Quedaban muchas galletas en el plato. Comamos una galleta más y después las dejaremos. Se comieron cada uno una galleta más. Tenemos que dejar de comerlas, dijo la rana, mientras se comía otra. Sí, dijo el sapo, alcanzando otra galleta. Nos hace falta fuerza de voluntad. ¿Qué es fuerza de voluntad?, preguntó la rana. Fuerza de voluntad es tratar de no hacer lo que de verdad quieres hacer, dijo el sapo. ¿Quieres decir como tratar de no comer galletas?, preguntó la rana. Sí, dijo el sapo. El sapo puso las galletas en una cajita. Bien, ahora no comeremos más galletas. Pero podemos abrir la cajita, dijo la rana. Tiene razón, dijo el sapo. El sapo cogió una cuerda y ató la cajita con ella. Bien, no comeremos más galletas,
pero podemos cortar la cuerda y abrir la cajita, dijo la rana. Tiene razón, dijo el sapo. El sapo buscó una escalera, puso la cajita en un estante muy alto. Ya, dijo el sapo, no comeremos más galletas, pero podemos subir la escalera y bajar la cajita del estante, cortar la cuerda y abrirla, dijo la rana. El sapo subió la escalera, bajó la cajita del estante, cortó la cuerda, abrió la cajita, la llevó afuera y gritó en voz fuerte: pajaritos, oigan, aquí hay unas galletas. Los pajaritos venían de todas partes, cogieron las galletas en el pico y volaron. Ya no tenemos más galletas para comer, dijo tristemente la rana. Ni una sola. Sí, dijo el sapo, pero tenemos mucha fuerza de voluntad. Puedes quedarte con toda tu fuerza de voluntad, le dijo la rana. Yo voy a mi casa a hacer un pastel. Es exactamente lo que Pablo dice en este pasaje. Dice, porque el querer en mí, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo dice, tengo un problema, estoy confundido, estoy frustrado. Luego en cuarto lugar, Pablo dice, estoy perdiendo la batalla, o sea, estoy cansado, casi vencido. Verso 21 al 23, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, un problema aquí en Romanos 7, y es que el Espíritu Santo no se menciona ni una sola vez en Romanos capítulo 7, y esa es la causa de la derrota. Quiero decirte algo, hermano. Cualquiera que trata de vivir la vida cristiana en su propia fuerza, por su propio esfuerzo, fracasará. Es lo que Romanos 7 nos enseña. O sea, cuando tratas de hacerlo en tu propio poder, la fuerza de voluntad no basta. Esta naturaleza vieja, la ley del pecado, te jala hacia abajo, como la gravedad. Un cristiano que trata de guardar la ley en su propio poder está muerto, o sea, no puede cambiar. Nunca puede ser suficiente en su propia fuerza. Tiene que tener el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay una sola ley mayor que la ley del pecado, y esa es la ley del Espíritu. O sea, es una ley más alta. Esa es la ley que te libra para vivir la vida cristiana. Ahora, número 5, Pablo dice, me siento atrapado. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra miserable, hermanos, en el griego literalmente significa estar agotado. Significa haber luchado tanto que estás absolutamente agotado. Y así están muchos cristianos. Están cansados, han estado luchando por mucho tiempo y nunca han obtenido la victoria. Pablo grita en agonía, Dios, no puedo cambiar, no soy capaz en mis propias fuerzas. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se dice, hermanos, que en el tiempo del Antiguo Testamento, uno de los castigos para el homicida era atar el cadáver de la víctima al cuerpo del homicida. Tenía que llevar el cadáver, era su castigo. A donde iba, llevaba ese cuerpo de muerte, al acostarse, a levantarse, siempre con el cadáver atado, siempre acordándose de su crimen. Pablo dice, así es como me siento, no puedo deshacerme de mi naturaleza pecaminosa. Hermanos, siempre tendremos nuestra vieja naturaleza mientras vivamos en la tierra. O sea, siempre la vamos a tener, y mientras más pronto lo reconozcamos,
Vamos a dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y entonces obtendremos la victoria. ¿Sabe qué? Porque Romanos 7, hermanos, es la clave para obtener la victoria que viene en Romanos 8. O sea, ¿cuál es la clave? Dejar de luchar en nuestras propias fuerzas. Dejar de luchar en nuestras propias fuerzas. Los salvavidas, usted sabe esto, ¿verdad? Dicen que una de las cosas que les enseñan es que una persona no se puede salvar hasta que esté agotada, o sea, hasta que deje de luchar. O sea, que el salvavidas espera hasta que la persona se dé por vencida y entonces la saca del agua. Una persona que está luchando en el agua puede provocar la muerte del salvavidas. O sea, que ha pasado muchas veces, ¿verdad?, que los dos se mueren. Porque no se puede así, y a veces le tienen que golpear tal vez el salvavidas a esta persona para que se desmaye y así la pueden sacar. Pablo, hermanos, ha llegado al fin. Él dice: estoy perdido, miserable de mí, estoy agotado, exhausto, cansado de estar luchando. Él se da cuenta de que la respuesta no vendrá por él mismo, ni por alguien más, ni por las circunstancias. Él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego en el verso 25 es la respuesta. Dice el verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. O sea, la única manera de vivir la vida cristiana es dejar que Jesucristo viva por ti. No puedes vivirla en tus propias fuerzas. Estás condenado a fracasar si lo intentas. Quiero decirte algo. La vida cristiana en tus fuerzas, escúchame lo que te voy a decir, la vida cristiana en tus fuerzas no es difícil, es imposible, es imposible. O sea, la única manera de vivirla es dejar que el poder de Dios viva por medio de ti. Cuando entremos a Romanos 8, ahí veremos, ¿verdad?, que la clave es dejar que Cristo viva en ti. O sea que hay solo una respuesta y esa está en Jesucristo. En Romanos 8 vamos a ver cómo contesta Dios a cada uno de los sentimientos de Pablo aquí en Romanos 7. La frustración, la culpabilidad, la condenación, el sentirse atrapados. Todo lo que siente Pablo en Romanos 7 se soluciona en Romanos 8. Y es Cristo viviendo a través de ti. Entonces vamos a ver ahora las lecciones entonces aprendidas en Romanos 7. 3 lecciones. En primer lugar, esto es muy sencillo, ¿verdad?, pero es muy importante. En primer lugar, tenemos 2 naturalezas. Estas 2 naturalezas están en conflicto constante. Aunque eres cristiano, todavía tienes deseo de hacer lo malo. Solo por ser creyente no significa que no serás tentado a mentir, a robar, a engañar. Es parte de la vieja naturaleza. O sea, las naturalezas están en conflicto. Entonces, tienes 2 naturalezas. En segundo lugar, la segunda cosa que aprendemos aquí es de que tu voluntad no tiene el poder para cambiar la vieja naturaleza. O sea, no puedes cambiar la naturaleza vieja por hacer resoluciones firmes. Pablo dijo: deseo hacer lo bueno, pero no puedo. O sea que nunca tendrás victoria en tu vida cristiana hasta que te des cuenta de que no puedes ser cristiano en tus propias fuerzas, en tu propio poder, tu propia energía, en tu propia carne. Por eso es que a veces, ¿verdad?, hay gente que dice: no, es que yo estoy fuerte y yo me voy a sobreponer. Y siempre les digo: o sea, cálmate, o sea, no digas que tú puedes, o sea, no te confíes. Agárrate de Dios cada día, porque el enemigo te va a agarrar, ¿verdad? Entonces tu voluntad no tiene el poder de cambiar la vieja naturaleza. Número 3, la única salida es a través del poder de Jesucristo. Ese es el poder del Espíritu. La única manera de vivir la vida cristiana es dejar que Cristo viva a través de ti. O sea que el fruto del Espíritu, ¿verdad?, de que habla Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Estos son cuadros de Jesucristo. O sea, cuando Jesús viene y vive su vida a través de ti, entonces saldrá de ti el amor, el gozo, la paciencia, etc. Entonces,
¿Y cómo hago eso entonces? ¿Cómo hago eso? Bueno, empieza con la oración, estando en oración continua, hablando con el Señor momento a momento. Señor, ¿qué harías en esta situación? O sea, ojalá podamos entender eso, ¿verdad? Porque a veces no queremos ni orar, pero pues si quieres ser vencedor, tienes que dejar que Cristo viva a través de ti. ¿Cómo lo haces? Bueno, empieza, ¿verdad? Orando, o sea, hablando con Él a cada momento. ¿Qué harías en esta situación, Señor? Luego, siendo sensible al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el contrapeso a la ley del pecado, o sea, esa gravedad que nos jala hacia abajo. Los primeros 7 capítulos de Romanos, fíjense que en los primeros 7 capítulos de Romanos, la palabra espíritu se usa una sola vez. En el capítulo 8, la palabra espíritu con mayúscula se usa 18 veces. Si tú quieres contarlo en la Reina Valera, 18 veces. Hay otras 2, me parece, palabras espíritu, pero está en minúscula, que se refiere a nuestro espíritu. Pero en mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, son 18 veces en el capítulo 8 de Romanos. O sea que al leer Romanos 8, ves a un hombre realmente opuesto, totalmente opuesto, diferente al hombre de Romanos 7. Ves a un hombre viviendo la vida victoriosamente, no está bajo ninguna condenación, sabe que todas las cosas le ayudan a bien, nada lo puede separar del amor de Cristo. Es un hombre que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sé que el Espíritu Santo ora por mí en mi debilidad, sé que Dios me ama. O sea que Pablo, hermanos, está como encima del mundo. Se ha dado cuenta de que la vida cristiana no se vive en sus propias fuerzas. Sabe que nunca podrá cambiar la naturaleza vieja. Solo el Espíritu de Dios tiene el poder para vencer esas tendencias viejas, esos deseos viejos. Hermanos, una cosa que aprendemos de Pablo es que es muy transparente en cuanto a sus debilidades. Admite que la vida es una lucha, aún para el cristiano maduro. Déjame decirte esto, hermano. Nunca habrá un tiempo cuando no tengamos que tratar con nuestra naturaleza vieja, con nuestra naturaleza pecaminosa. Nunca va a haber un tiempo en que no tengamos que tratar. Hay predicadores que enseñan que la experiencia de Romanos 7 es una vez y para siempre. O sea que uno pasa por un tiempo carnal en la vida y después alcanza la victoria y de ahí en adelante es un camino fácil, es un camino a la perfección. No. Hay predicadores que enseñan eso, pero no te engañes. El hecho es de que es imposible vivir la vida cristiana sin luchas. Ni Pablo mismo era victorioso en su vida cristiana todo el tiempo. Entonces eso debería de servir de consuelo a nosotros, ¿verdad? A veces yo no sé, ¿verdad? A veces yo miro esos predicadores de la televisión y a veces se sienten así como que ya lo tienen todo, ¿verdad? Y hablan de una manera como que ellos son como la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? O sea, que ya todos ustedes son pecadores y nosotros aquí somos. Hermano, no te engañes, o sea, toda la vida vamos a luchar con nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que aprender cómo dominarla. Pablo, hermanos, había sido cristiano muchos años cuando escribió esto. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, que está como en el pozo de la desesperación cuando escribe eso. Pero luego en el versículo siguiente, en el verso 25, está, ¿verdad?, ya en la llanura de la victoria. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero en ese mismo versículo, fíjense, como que otra vez vuelve a estar en problemas y dice otra vez, y vuelve a decir, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quise buscarlo en otra versión dice, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. O sea que Pablo ya tenía, como digo, muchos años cuando escribió esto. O sea que Pablo afirma que aunque sabía la verdad, que el Espíritu Santo era la clave, aún así tenía problemas, aún así tropezaba. No era cosa de haber aprendido una verdad y después nunca más tener problemas.
Hermanos, quiero que nosotros, aquí en la iglesia El Buen Pastor, seamos genuinos, seamos genuinos. Yo no quiero que finjamos que todo está muy bien. O sea, nosotros no somos perfectos aquí. Siempre he dicho, ¿verdad? Si tú eres perfecto, por favor, no vengas aquí porque aquí todos fallamos, ¿verdad? Todos somos humanos. Estamos en una lucha, ¿verdad? Y estamos luchando por salir adelante y Dios nos va a ayudar, pero no somos perfectos. O sea que cualquier persona puede venir aquí y es recibida y es bienvenida, no te preocupes, o sea, puedes hablar abiertamente de tus problemas, nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar, porque todos tenemos las mismas luchas. Entonces, para terminar, ¿cómo podemos ser cristianos genuinos? ¿Cómo tratamos con las luchas? Déjame darte rápidamente 5 maneras prácticas. En primer lugar, cuando estés confuso, admítelo. Reconoce que no tienes todas las respuestas. Cuando las cosas no van como desearías, deja de tratar de dar la impresión de que tienes victoria sobre cada pecado en tu vida. Tú no la tienes, ni yo, ni el mismo apóstol Pablo la tenía. Pablo lo admitía y aún lo escribió, ¿verdad?, para la posteridad, o sea, para nosotros. Lo confesó abiertamente para que todos pudiéramos leerlo en los siglos venideros. Él dice, estoy luchando. Entonces, cuando estés confuso, admítelo. Número 2, trata de aceptar tus propias imperfecciones. Dice el verso 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Significa que Pablo tenía una autoestima pobre? No. Pablo tenía una tremenda autoestima, pero él dice, esto es en mi carne. O sea que nunca tendrás victoria hasta que te des cuenta de que hay una parte de ti en la que no hay nada bueno. Es la naturaleza vieja. Pablo es honesto en cuanto a eso y acepta sus imperfecciones. Tenemos que aceptar nuestras imperfecciones, hermano. Tenemos que aceptar, o sea que todos tenemos cosas buenas, ¿verdad? Tenemos fortalezas, pero también tenemos que aceptar todos tenemos debilidades y también tenemos que ser honestos. Número 3, sé honesto en cuanto al fracaso. Pablo lo hizo, verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, cuando Pablo dice, es el pecado que mora en mí, no está excusándose, justificando, no está diciendo, es que el diablo me hizo caer. Está afirmando un hecho en la vida. Cuando eres cristiano, hay 2 naturalezas dentro de ti. La naturaleza nueva, buena, que Dios te dio, que quiere servir al Señor, y la naturaleza vieja que realmente no quiere servir al Señor. Solo habla la verdad honestamente. Hermanos, ¿alguna vez te has preguntado por qué en la iglesia no hay testimonios de fracaso? A lo mejor te parezca raro, ¿verdad? Pero casi todos los testimonios son de éxitos. Pero hay una situación, hermano. Cuando hay solo testimonios de éxito, eso genera un ambiente poco realista. Y hay gente que piensa que ellos no pueden ser cristianos normales, buenos, debido a sus experiencias de lucha. Porque como todos son victoriosos, dice, pues aquí yo, ¿cómo? Pues yo he luchado, yo sigo luchando y la verdad, a veces me he caído, me sigo cayendo. Entonces, como frustrante para ellos. Pues quiero preguntarte, ¿son contestadas todas tus oraciones? Las mías no. ¿Siempre haces lo que Dios quiere que hagas? Yo no. ¿Hay ocasiones en que fallas? Yo sí. Pienso, hermano, que de vez en cuando necesitamos oír algunos testimonios. Yo sé que no nos gusta esta palabra, ¿verdad?
pero tal vez de fracaso. O sea, hay lugar para el fracaso en la vida cristiana. O sea que, porque de esa manera es como se levanta la gente cuando, o sea, honestamente confiesa, ¿verdad? Por eso digo, sea honesto en cuanto al fracaso. Siempre a veces escuchamos a la gente, ¿cómo le va? Victoria, victoria, victoria. ¿Y cuál victoria? A veces no tienen, ¿verdad? O sea que tienes que ser honesto. No me está yendo bien, hermano. No siempre me va bien. Hay lugar para esto en la vida cristiana. Yo les he dicho, hermanos, que a veces yo como que le doy más credibilidad a personas que han pasado por situaciones bien difíciles, pero que han salido adelante. Y sé de ministros que han pasado por tragedias, ¿verdad? Hace unos años, no me acuerdo cómo se llama este ministro muy conocido, pero su hijo iba en el freeway y se mató en el freeway. Y era un joven, un ministerio tremendo que tenía. Y este hermano es un ministro en inglés, ¿verdad? Muy, muy, muy conocido. Y el muchacho se mató en el freeway. Y con todo eso él pues siguió adelante predicando. Entonces, como que tengo más credibilidad en ese tipo de gente que aquellos que dicen que todo les va bien, ¿verdad? Que todo les sale bien. ¿Ustedes se acuerdan del hijo del pastor Rick Warren? Él se suicidó, el muchacho, se suicidó. Imagínense el golpe, ¿verdad?, que fue para su padre, tan famoso con sus libros y todo el mundo criticándolo y todo el mundo diciendo, pues mira cómo, pero es la vida. Entonces, hay lugar a veces para el fracaso en la vida cristiana. Tenemos que ser honestos. Número 4, admite delante de Dios tus sentimientos verdaderos. Sé honesto con Dios en cuanto a las luchas que tienes. Y es otra cosa también, mira, tenemos que hacerlo, hermano, porque hay muchos cristianos que no pueden hacer frente a esos sentimientos. Hay personas que les molesta hablar con cristianos que tienen dudas. Y entonces hay gente que a veces no puede hacer frente a sus sentimientos verdaderos porque dice, no, es que si otra vez, si los digo me van a criticar o qué van a decir. Hermanos, Jesús no condenó a Tomás. Dejó que él dijera lo que quería decir, después solo le dijo Tomás y le mostró sus manos. Y con eso Tomás se convirtió. O sea, admite tus sentimientos ante Dios. Y número 5, hermanos, y esto es muy importante, el vivir la vida cristiana no depende de reglas y resoluciones. Muchos piensan que la vida cristiana consiste en hacer una lista de todo lo que debes hacer y después esforzarte en hacerlo. Este pasaje, hermanos, demuestra las limitaciones de la fuerza de voluntad. Las resoluciones, hermanos, en su mayoría no funcionan. O sea, hay dos maneras de tratar de vivir la vida cristiana. Una, bajo la ley, procurando guardar todas las reglas y mandatos por mi propia fuerza de voluntad. Y de esa manera, hermanos, estamos condenados al fracaso. La otra manera es descansar en la gracia de Dios y dejar que Él viva a través de ti. Escucha esto, es Dios el que te mantiene en sus manos. Él sabe que no somos capaces de cumplir con nuestros buenos deseos. Es Dios el que te puede dar el poder de hacer lo que nunca puedes hacer o nunca podrás hacer en tus propias fuerzas. No podemos vivir, hermanos, una vida cristiana en base a resoluciones. De eso es lo que trata Romanos 7. Hay una sola cosa que puede cambiar tu vida y es Dios mismo, o sea, su Espíritu. Otra vez, una de las lecciones
más importantes que podemos aprender es darnos cuenta de que no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. La única manera de hacerlo es dejar que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros. Hermano, déjame decirte esto. Nunca llegarás a la victoria de Romanos 8 hasta que experimentes la frustración de Romanos 7. Porque cuando llegas a esa frustración y como Pablo, ¿verdad? Llegas al momento en que dices, es que yo no puedo. Cuando ya reconoces eso, otra vez cuando dejas de luchar, entonces tú puedes ir, ¿verdad? Y saber que en Romanos 8 está la respuesta. Tú puedes entonces decir, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces es cuando tú reconoces que solamente Dios es el que te va a salir, solamente el Espíritu Santo es el que te va a salir, vas a poder salir adelante con su ayuda. Por eso te vuelvo a repetir esto, nunca llegarás a la victoria de Romanos 8 hasta que experimentes la frustración de Romanos 7. En el verso 24 de Romanos 7 vemos un grito de desesperación. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el siguiente versículo vemos un grito de victoria. Dice, gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Quiero preguntarte entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu debilidad? Yo no voy a decir, ¿verdad? Porque cada quien tiene. Pero ¿cuál es tu situación? Todos experimentamos la frustración de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Romanos 7, del 15 al 24, nos da un cuadro exacto del círculo vicioso en el que nos encontramos muchas veces. Así que es mejor ser honestos. Hermanos, esta vida en Cristo, esta nueva vida en Cristo no es fácil. Venimos a Cristo siendo pecadores, somos salvos por la gracia de Dios, somos perdonados y justificados ante Dios, pero todavía pecamos aún después de creer en Cristo. El hecho es de que por nosotros mismos no podemos hacer lo bueno. Sencillamente no somos capaces. El saber las reglas no nos hace capaces de obedecerlas. Seguimos cayendo en la misma trampa llamada pecado. La naturaleza vieja está en cada cristiano haciendo todo lo posible por evitar que la naturaleza nueva obtenga la victoria. Hay una lucha dentro de nosotros, una guerra civil. Pablo, hermanos, nos dice cómo ganar esa guerra. Número 1, tenemos que entender que estamos en guerra. Y número 2, tenemos que tener la estrategia correcta para ganarla. Hermano, quizás has tenido derrotas en tu vida cristiana y estás pensando, ¿cómo puedo vivir esta vida? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Esos hábitos, deseos, patrones, pensamientos viejos siguen estando vivos en mi vida. Quizás has tratado de disciplinarte usando la fuerza de voluntad, haces compromisos, haces promesas, pero caes vez tras vez porque esa no es la manera. Algunos han tratado de hacer lo bueno, pero no has podido. Quiero decirte, no puedes vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. Recuerda que la palabra clave en este capítulo es la palabra yo. Yo trato de hacer lo mejor para Dios. Yo trato de agradar a Dios en mis propias fuerzas y en mi propio poder. No puedes vivir la vida cristiana de esa manera. Tú y yo no podemos, pero Cristo sí puede. El capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, de lo más profundo de tu corazón en esta mañana, di gracias, Señor. Confío que tú me has perdonado. Ninguna condenación, o sea, qué alivio. No puedes cambiar tu vieja naturaleza.
pero no hay nada que pueda quitar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Él te puede cambiar. Él te puede dar el poder para vencer. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. ¿Por qué no oras conmigo en esta mañana? Señor, hemos tratado tantas veces de manejar nuestra naturaleza vieja de pecado. Como resultado, Señor, algunos estamos confusos, frustrados, cansados, derrotados. Algunos nos sentimos condenados, Señor. Algunos nos sentimos culpables. Hemos tratado de cambiar de tantas maneras. Padre, te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que es solo cuando descansamos y dejamos que tú vivas tu vida a través de nosotros es que podemos tener la victoria. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de que aunque tú has hecho posible que vivamos en victoria continua, el hecho es de que aún los que son tan maduros como Pablo tienen que luchar. Ayúdanos, Señor, a ser honestos en cuanto a esa lucha. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que el descubrir, admitir, Señor, nuestros sentimientos es el principio de la sanidad. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta, Señor, de que tú no quieres la perfección, sino la honestidad. Y cuando somos honestos, Señor, tú puedes trabajar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a llegar a donde Pablo estaba cuando dijo: miserable de mí. Porque cuando admitimos, Señor, que hay un deseo dentro de nosotros que nos jala hacia lo malo, es entonces que podemos experimentar la victoria que mencionas en Romanos 8. La ley del Espíritu que nos hace libres de la ley de la muerte. Señor, te doy gracias por ese versículo, por el versículo que dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Gracias, Señor, por enviarnos al Señor Jesús. Señor, te pedimos que vivas, Señor, por nosotros en esta semana. Ayúdanos, Señor. Mientras cantamos, si tú quieres pasar al altar y pedirle al Señor que te ayude, o darle gracias a Dios, porque su Espíritu está siempre con nosotros para levantarnos, para ayudarnos, para sostenernos. Señor, te damos gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada persona en esta mañana. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, pueda, Dios mío, Señor, hacerse viva, Señor, en cada corazón. Y que, Dios mío, podamos entender, Señor, de que nosotros por nosotros mismos no podremos, Señor, nunca salir adelante. Pero gracias, Señor, una vez más, como dijo el apóstol, gracias por Jesucristo, porque a través de Jesucristo lo hemos logrado. Y cuando nosotros dejamos, Señor, que tú vivas en nosotros, que tú vivas a través de nosotros, Señor, que tú vivas tu vida en nosotros. Tu palabra dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Permite que esos versículos, Señor, puedan hacerse, Dios mío, reales en nuestra vida. En esta semana, Señor, al salir, ya sea al trabajo, a la escuela, a los negocios, Dios mío, en el vecindario, donde quiera que estemos, podamos, Señor, Dios mío, entender de que podemos, Señor, ser cristianos consistentes si dejamos, Señor, que tu Espíritu Santo viva a través de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nosotros mismos, en nuestra carne, en nuestras fortalezas, Señor, porque, Dios mío, puede ser, Señor, que en un momento dado, Señor, vayamos a fracasar. Ayúdanos siempre a depender de ti. Te damos gracias porque cada mañana, Señor,
podemos orar a ti, podemos depender de ti, Padre. Gracias, gracias, gracias. Porque tu Espíritu Santo, Señor, está a las 24 horas, Señor, con nosotros. Yo te pido, Señor, en esta mañana que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos que están luchando porque no pueden ser consistentes en su vida cristiana. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a todos. Ayúdanos a todos, Señor. Permite que, Señor, si en esta mañana hay alguien que, Dios mío, quizás no es honesto en cuanto a sus sentimientos o en cuanto, Dios mío, a sus debilidades. A lo mejor hay alguien que le da vergüenza confesar ciertas cosas. Señor, hazle sentir, Señor, de que aquí, Dios mío, en la iglesia lo vamos a entender, que tú en primer lugar lo vas a entender, y nosotros, Señor, como sus hermanos, no lo vamos a condenar, no vamos, Señor, a criticar, porque entendemos que todos estamos, Señor, en lo mismo. El apóstol Pablo, Señor, que era el gran apóstol Pablo, él está diciendo: miserable de mí. Él está reconociendo sus debilidades. ¿Cuánto más nosotros, Señor? Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que el buen pastor, Señor, sea un lugar, Dios mío, a donde todos, Señor, se sientan bienvenidos. A donde todos, Señor, sientan, Dios mío, que son apoyados. Que nadie los va a rechazar, Señor, por su vida pasada o por incluso la clase de vida que a veces viven, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias.